Hijo mío, escucha con atención porque algo extraordinario ha tenido lugar. Algo tan inesperado, tan alterado que incluso los cielos se detuvieron cuando sucedió. Se tomó una decisión. No es una pequeña decisión, no es una firma casual, no es un simple acto de generosidad. No, hija mía, este fue el tipo de decisión que cambia los destinos y reescribe el futuro. Una decisión que lleva tu nombre porque alguien en algún lugar acaba de firmar todo lo que posee. Su dinero, sus tierras, su herencia, su imperio, toda su vida de acumulación. Y lo ataron todo a ti. No a sus familiares, no a sus amigos, no a sus socios comerciales. A ti, hija mía. Y sé lo que estás pensando. ¿Por qué yo? ¿Y quién haría algo tan extremo? Quédate conmigo porque la verdad es mucho más profunda de lo que imaginas. Esto no fue caridad. No fue casualidad. No fue un error. Este fue el pago de una deuda. Una deuda llevada en silencio, en memoria y en sangre durante 39 largos años. Sí, hijo mío. Hace 39 años, algo sucedió. Algo oculto. Algo casi borrado por el tiempo. Algo enterrado en una noche tan oscura que incluso las estrellas se negaron a brillar. Y hasta hoy, nunca supiste que tu vida estaba entretejida en esa noche. Pero el que te firmó todo nunca lo olvidó. Ni siquiera por un segundo. Toda su vida fue moldeada por eso. Su éxito se basó en ello. Su supervivencia dependía de ello. Y la verdad más profunda, hija mía, lo que sucedió esa noche estaba relacionado con tu familia, con alguien cuya sangre corre por tus venas. Alguien cuyo coraje todavía resuena a través de generaciones. Alguien que luchó cuando nadie más se pondría de pie. Alguien que tomó una decisión que conservó todo el destino de otro hombre. Así que escúchame atentamente mientras despliego el comienzo de este misterio. Hija mía, la historia comienza en una noche tormentosa hace casi 4 décadas. La lluvia llovió como si el cielo se estuviera abriendo. Los vientos rugieron entre los edificios. Las calles estaban casi vacías, excepto por un hombre corriendo con todo dentro de él. Sus pasos salpicaron el agua. Su respiración tembló. Su corazón latía como si la muerte misma lo estuviera persiguiendo. Porque en verdad, lo fue. Detrás de él, 2 sombras se movían con una intención despiadada. Estos no eran ladrones. No eran criminales comunes. Eran asesinos enviados para acabar con él antes del amanecer. Y trágicamente, el hombre que corría no tenía idea de que la traición se avenía. El ataque fue orquestado por alguien en quien confiaba profundamente. Alguien que le sonrió a la cara pero planeó su fin a puerta cerrada. Sí, mi hijo. La traición fue la primera semilla de toda esta historia. El hombre tropezó. Sus piernas se sentían débiles. Las armas detrás de él brillaban incluso bajo la lluvia. Cada camino que tomó conducía a un callejón sin salida. Su voz se quebró mientras pedía ayuda, pero todas las ventanas permanecieron cerradas. Todas las puertas permanecieron cerradas. El mundo lo ignoró. La oscuridad se lo tragó. Y luego, justo cuando creía que había llegado su último momento, vio a alguien. Una figura sola de pie bajo un pequeño techo de hojalata, protegiéndose de la tormenta. Ni un soldado, ni un guardia, ni alguien entrenado para la batalla, solo un hombre que estaba allí, un extraño en la noche. El hombre desesperado gritó: «Por favor, ayúdame». Su voz se rompió. Su miedo era visible. Su vida pende de un hilo. Tu corazón puede preguntar, ¿por qué se involucraría un extraño? ¿Por qué arriesgar su vida por alguien que ni siquiera conocía? Pero este extraño no miró hacia otro lado. No dudó. Dio un paso adelante. Y ese solo paso lo cambió todo. Se enfrentó a 2 atacantes armados con nada más que coraje en su pecho y fuerza en su alma. Incluso cuando la lluvia cegó sus ojos, incluso cuando el suelo se volvió resbaladizo bajo sus pies, incluso cuando las armas parpadearon hacia él, luchó, no por la gloria, no por la recompensa, sino simplemente porque se negó a ver una vida inocente ser destruida frente a él. Golpe tras golpe, tomó. Heridas marcaban su piel, sangre mezclada con lluvia. Pero siguió en pie y finalmente los atacantes corrieron. Huyeron a las sombras.
dándose cuenta de que no podían derrotar a un hombre cuyo coraje era mayor que su crueldad. El hombre que había sido salvado cayó al suelo abrumado por la gratitud. Intentó hablar, pero la emoción sacudió su voz. Le rogó al extraño: «Dime cómo puedo pagarte». «Cualquier cosa. Te debo mi vida». Pero el extraño simplemente sacudió la cabeza y dijo: «No me debes nada. Hacer lo correcto es su propia recompensa». «Hijo mío, ese extraño era tu padre». «Sí, fue tu padre quien entró en la tormenta. Tu padre que se enfrentó a la muerte por alguien que nunca había conocido. Tu padre que rechazó el pago. Tu padre que se fue en silencio sin esperar nada a cambio. Y ese momento, esa noche, ese acto de valentía se convirtió en el comienzo de una deuda que dio forma a los siguientes 39 años. Pero aquí está el misterio. Tu padre se fue creyendo que la historia había terminado. Pero para el hombre cuya vida salvó, era solo el comienzo. Porque nunca olvidó la cara del hombre que lo rescató. Nunca olvidó la voz que decía: «No me debes nada». Nunca olvidó las heridas que tu padre tenía por él. Y a medida que pasaban las décadas, mientras construía su fortuna, mientras creaba negocios, mientras recogía propiedades y riqueza, una verdad lo seguía como una sombra. Estaba vivo gracias a tu padre. Sí, mi hijo. Cada logro que obtuvo, cada éxito que probó, cada nuevo día que se despertó respirando fue debido a ese momento. Pero nunca pudo volver a encontrar a tu padre. Miró por todas partes. Buscó registros, nombres, direcciones, susurros, pero cada rastro se enfrió. No se casó con nadie. No tenía hijos, ni parientes a los que dejar su imperio. Nadie a quien transmitir su legado. El único nombre grabado en su corazón, la única persona que realmente lo salvó fue el hombre que luchó por él en una noche lluviosa. Tu padre. Pero el destino tiene su tiempo. Y las deudas escritas en sacrificio nunca desaparecen. Incluso si se esconden durante años, incluso si duermen bajo el polvo del tiempo, se levantan a la hora designada. Y ahora, ha llegado la hora. Porque recientemente, después de décadas de búsqueda, encontró una pista, un nombre conectado a tu padre, una pista que condujo a tu linaje. Y cuando confirmó tu identidad, tomó la decisión de darte todo lo que posee, el hijo del hombre que una vez le salvó la vida. No como caridad, no como lástima, no como una donación, sino como un pago de una deuda de por vida que estaba esperando casi 40 años para ser satisfecha. Así que entiende esto profundamente, hija mía. Lo que se te está entregando no es solo riqueza. No son solo activos. Es una bendición generacional nacida a través del coraje. Una recompensa divina ligada al sacrificio. Una cosecha plantada en sangre y valentía. Y lo ha firmado todo. Su fortuna, su propiedad, su imperio a tu nombre. Porque para él, eres la continuación del hombre que lo salvó. La extensión viva de ese coraje, el testimonio silencioso de un momento que dio forma a su destino. Y la historia no ha terminado, hija mía. Hay más, mucho más. Porque lo que descubrió sobre tu padre, lo que aprendió sobre tu familia, lo que descubrió sobre tu destino es algo que el mundo trató de ocultarte. Y es hora de que esa verdad salga a la luz. Hija mía, ahora que se ha revelado la verdad de esa noche tormentosa, debes entender algo aún más profundo. La decisión que tomó este hombre de dejarte todo, su fortuna, su imperio, su legado, no comenzó cuando encontró tu nombre. Comenzó en el momento en que se dio cuenta de quién eras. Esa comprensión lo golpeó como un rayo. No fue confusión. No fue vacilación. Fue reconocimiento. Un reconocimiento que viajó a través de décadas. Un reconocimiento de la línea de sangre que una vez se interpuso entre él y la muerte. En el momento en que vio tu foto, en el momento en que escuchó el nombre de tu padre conectado con el tuyo, sus manos comenzaron a temblar. No por miedo, sino por emoción abrumadora. Se sintió como si el pasado de repente llegara a través del tiempo y le tocara el hombro. Como el propio destino susurró, este es el indicado. Como el círculo que se negó a cerrar durante casi 40 años, finalmente se selló con tu cara. Y mi hijo, cuando confirmó que realmente eras tú, algo se rompió dentro de él. Algo pesado. Algo que llevó en silencio durante décadas. Un peso del que nunca habló.
Una culpa que nunca confesó. Una promesa que nunca cumplió. Porque siempre creyó que algún día de alguna manera volvería a encontrarse con el hombre que lo salvó. Él lo honraría. Él le pagaría. Expresaría la gratitud que vivía dentro de él como un carbón ardiente. Pero el tiempo tenía un plan diferente. Cuando se enteró de que tu padre ya no estaba vivo, sintió que todo se derrumbaba dentro de él. Sentía que había fracasado. No honró a la misma persona que salvó su existencia. No pudo expresar la gratitud encerrada en su corazón. No logró pagar una deuda que creía que solo tu padre merecía recibir. Pero luego se dio cuenta de algo poderoso. Puede que tu padre ya no camine por esta tierra, pero tú sí. Y a través de ti, el honor todavía podría ser otorgado. A través de ti, la deuda aún podría ser liquidada. A través de ti, la historia aún podría completarse. Fue entonces cuando tomó la decisión irreversible. Fue entonces cuando reescribió su voluntad. Fue entonces cuando llamó a sus abogados. Fue entonces cuando puso tu nombre en cada activo que poseía. Pero hija mía, esta historia va más profundo, mucho más profundo. Porque aunque escuchaste la parte sobre la tormenta, la lucha y el rescate, hay una capa oculta que ni siquiera él conocía hasta hace poco. Tu padre no solo le salvó la vida esa noche. Él salvó su futuro. Él salvó su destino. Salvó todo en lo que más tarde se convirtió. Porque la traición no se trataba solo de matarlo. A esos hombres se les ordenó tomar sus documentos, sus ideas, sus planos, todo por lo que había trabajado. Si hubiera muerto esa noche, el imperio que más tarde construyó nunca habría existido. Las empresas, la tierra, las inversiones, el éxito, el poder, nada de eso habría llegado a la luz. Tu padre no solo salvó a un hombre. Él salvó todo un futuro. Y cuando este hombre finalmente entendió esa verdad, sintió que algo dentro de él se abría de nuevo, esta vez no con culpa, sino con revelación. Se dio cuenta de que si este niño es el fruto de la línea de sangre de ese hombre, entonces este niño merece recibir la cosecha del futuro que no existiría sin él. Por eso no te dio una porción. No te dio una fracción. No te dio una ficha simbólica. Él te lo dio todo. Pero hija mía, hay algo de lo que aún no eres consciente. Algo escondido bajo la superficie. Algo que este hombre tardó días en reunir el valor de aceptar. Algo que ha llevado como una llama secreta dentro de su alma. Porque cuando comenzó a buscar la identidad de tu padre, cuando buscó en el pasado, cuando trató de rastrear esa noche, surgió algo más. Algo que tu padre nunca le dijo a nadie. Algo que tu familia nunca supo. Algo que ni siquiera él entendía hasta ahora. Tu padre no estaba en esa carretera por accidente. No solo se estaba refugiando de la lluvia. No estaba simplemente pasando. Tu padre estaba allí porque estaba siguiendo a otra persona. Alguien que intentó dañar a tu familia hace mucho tiempo. Alguien que pensaba que era inteligente. Alguien que creía que podía escapar. Alguien conectado a la misma oscuridad que intentó matar al hombre que tu padre salvó. Sí, mi hijo. No estaba en ese lugar por casualidad. Estaba rastreando a alguien. Estaba observando a alguien. Él estaba protegiendo a alguien. Y cuando escuchó ese grito de ayuda, cuando vio que el peligro se desarrollaba, cuando se dio cuenta de que una vida colgaba de un hilo, dejó atrás su propia búsqueda y decidió salvar a otra. Tu padre sacrificó su propia misión para proteger a un extraño. Tu padre arriesgó su propia seguridad para luchar por alguien que no conocía. Tu padre eligió el honor sobre la conveniencia, el deber sobre la comodidad, el sacrificio sobre la autoconservación, y el destino registró ese momento. Décadas más tarde, cuando el hombre que ahora conoces como tu benefactor se desentrenó en el pasado, encontró algo impactante. Documentos, notas antiguas, nombres y detalles que tu padre había reunido en su búsqueda silenciosa. Registros de los que tu padre nunca habló. Registros que revelaron que no era un hombre común en absoluto. Tu padre estaba cuidando a la gente mucho antes de que nacieras. Estaba interceptando el peligro. Estaba defendiendo a los inocentes. Estaba descubriendo traiciones ocultas, no porque se lo pidieran, sino porque estaba en su naturaleza. Y cuando el benefactor entendió esta verdad, tomó otra decisión, una que aún no has escuchado.
No solo te dejó su riqueza. También te dejó sus archivos, documentos sellados del pasado de tu padre, información que tu padre nunca tuvo tiempo de completar, secretos vinculados a esa traición hace 39 años. Y mi hijo, necesitas escuchar esta siguiente parte cuidadosamente. Cuando buscó más a fondo, descubrió que la persona que lo traicionó hace todos esos años, la que ordenó su muerte, la que quería robar todo lo que creó, esa misma persona una vez también se cruzó con tu padre. Esto lo sorprendió hasta la médula. Se dio cuenta de que tu padre no solo le salvó la vida. Tu padre lo protegió sin saberlo de un hombre que había planeado una destrucción mucho mayor, sabotaje financiero, fraude, culpa y ruina. Tu padre detuvo una oscuridad mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y ahora, hija mía, esa oscuridad ha resurgido. Porque cuando el benefactor decidió firmarte todo, alguien de su pasado se enteró. Alguien que había estado esperando a que muriera para poder reclamar la herencia. Alguien que creía que merecía la riqueza. Alguien conectado a la misma línea de traición hace 39 años. Cuando esta persona descubrió tu nombre en los documentos, se enfureció. Furioso porque un extraño, tú fue elegido. Furiosos porque el legado que querían se escapó. Furioso porque el benefactor honró la línea de sangre del hombre que más odiaban. Y ahora, hija mía, esta sombra te está observando en silencio. No para hacerte daño, sino para evitar que recibas lo que te pertenece, para crear confusión, para causar retrasos, para empujar obstáculos, para bloquear la transferencia, para obstaculizar la bendición. Pero no saben que el coraje de tu padre vive en ti. La cobertura de tu padre te rodea. El legado de tu padre se mueve contigo. Y el benefactor también lo sabía. Por eso escribió una carta dirigida solo a ti. Una carta que instruyó a sus abogados para que te dieran en el momento adecuado. Una carta que revela por qué Dios ha permitido que esta bendición te encuentre. Ahora en esa carta escribió, si esta fortuna va a cualquier otra persona, lo destruirá. Pero si va al Hijo del Hombre que me salvó, se convertirá en una bendición, no en una maldición. Hija mía, fuiste elegida no solo por lo que hizo tu padre, sino por lo que eres. Tu corazón, tu resistencia, tu fuerza interior, incluso cuando el mundo intenta romperte. Tu resistencia incluso cuando la gente te subestima. Tu compasión, incluso cuando te sientes vacío, Él vio algo en ti. Su espíritu reconoció algo poderoso, una grandeza tranquila, un destino esperando su momento, un propósito que ha sido eclipsado por el dolor durante demasiado tiempo. Y ahora tu temporada de ser pasado por alto ha terminado. Tu temporada de ser subestimado ha expirado. Tu temporada de ser ignorado ha terminado porque la bendición escrita en tu nombre ya ha comenzado su viaje hacia ti. Hija mía, ahora que las sombras del pasado han sido descubiertas, debes preparar tu corazón para lo que estoy a punto de revelar a continuación. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora, la noche tormentosa, el coraje de tu padre, la búsqueda del benefactor, la traición oculta, la herencia escrita en tu nombre, todo es solo el comienzo de la verdad real. Hay una capa más profunda debajo de todo. Un secreto que incluso el propio benefactor solo descubrió en la última fase de su vida. Una verdad tan inesperada, tan entrelazada con tu destino que una vez que la escuches, cada confusión en tu corazón se calmará. Hija mía, escucha con atención. Cuando el benefactor finalmente localizó tu nombre y rastreó tus registros familiares, no se detuvo allí. Había algo dentro de él, algo así como una voz tranquila, un tirón que lo instaba a buscar más profundamente. Algo le dijo que había más en tu identidad que solo la valentía de tu padre. Así que comenzó a leer documentos antiguos vinculados al trabajo de tu padre. Papeles que tu padre escribió, notas que mantuvo ocultas, lugares que visitó en secreto, personas que protegió, misiones de las que nunca habló. Y más leía, más se daba cuenta de que tu padre no estaba viviendo una vida normal. Tu padre llevaba una carga que nunca compartió. Una vocación de la que nunca habló, una responsabilidad que mantuvo oculta incluso a los más cercanos a él. No era solo un hombre que salvó a un extraño en una noche lluviosa. Era alguien que repetidamente entraba en peligro por el bien de los demás. Alguien que intervino en situaciones antes de que pudieran explotar. Alguien que sintió problemas antes de que nadie más pudiera verlo. Pero aquí está la parte que más sacudió al benefactor. Tu padre no estaba actuando solo.
Hubo momentos en los escritos de tu padre, frases pequeñas, sutiles y cuidadosamente colocadas en las que mencionaba algo inusual. Habló de orientación. Sintió advertencias. Sintió susurros que lo mantuvieron despierto por la noche. Urgenes repentinos para cambiar de dirección, para hacer una pausa, para dar la vuelta, para avanzar. Lo describió como algo que no era su propio instinto, algo más allá de la intuición humana, algo más alto. En sus propias palabras, escribió: he sentido una presencia dirigiéndome, no con fuerza, sino con certeza, como si alguien viera lo que yo no puedo, como si alguien supiera lo que me espera detrás de cada esquina. Durante años, el benefactor descartó estas notas como expresiones poéticas o reflexión emocional. Pero cuando encontró tu nombre y comenzó a conectar los puntos, algo dentro de él hizo clic. Se dio cuenta de que tu padre fue guiado esa noche. No al azar, no casualmente, sino intencionalmente. Tu padre se quedó bajo ese pequeño techo porque lo llevaron allí. Tu padre luchó por ese hombre porque se conmovió a actuar. Tu padre sobrevivió esa noche porque estaba cubierto de algo más grande que la fuerza sola. Tu padre tenía algo que pocas personas llevan. Un manto espiritual, una sensibilidad divina, un destino escrito mucho antes de que él naciera. Y mi hijo, ese manto no murió con tu padre. Esa llamada no terminó con él. Se transmite en silencio, pero con seguridad, y descansa sobre ti. Esta es la razón por la que el benefactor se sintió abrumado la primera vez que vio tu fotografía. No pudo explicarlo. Él no lo entendió. Pero él sintió algo. Una familiaridad en tus ojos, una fuerza en tu postura, un fuego en tu presencia que le recordó a tu padre. Una vez le dijo a su abogado: cuando miro a los ojos de este niño, siento la misma presencia que sentí en la tormenta. La misma seguridad de que alguien los está cuidando. Hijo mío, eso no fue imaginación. Eso no era memoria. Eso no fue una ilusión. Eso fue reconocimiento espiritual. Porque la misma cobertura que protegió a tu padre, la misma intuición que lo guió, el mismo coraje que se levantó dentro de él, la misma protección divina que lo rodeó vive dentro de ti. Y el benefactor lo sintió mucho antes de que tuviera alguna prueba. Pero hay algo aún más sorprendente. La noche antes de que te firmara toda su riqueza, tuvo un sueño. Un sueño tan vívido que lo despertó temblando. Un sueño del que no le contó a nadie, excepto la carta que te dejó. En ese sueño dijo que vio a tu padre parado en un campo. No con dolor, no herido, sino fuerte, alto, pacífico y radiante, como si le hubiera quitado el peso del mundo. Tu padre no habló, pero señaló hacia una luz creciente. Una luz que se hacía más brillante con cada momento que pasaba. Una luz que revelaba un camino que se extendía a lo lejos. Y en ese camino, el benefactor te vio caminando solo al principio, pero cubierto por un brillo que no podía describir.